Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Fernando, por tu voluntad de compartir tu amplísima experiencia en estos temas de arquitectura que son de vital importancia dentro del desarrollo de la ingeniería civil y la arquitectura como tal para justamente la creación de los espacios adecuados que fomenten y permitan una mejor calidad de vida, tales como son los hospitales y también las escuelas, colegios y la vivienda en general. En esta noche vamos a hablar con Fernando sobre la planificación de hospitales. Fernando Javier Fontanella Russo es arquitecto con una amplia experiencia en diseño, planificación, construcción y fiscalización de obras públicas y privadas, principalmente en las áreas de educación, hospitalarias, corporativas y residenciales en distintas ciudades y provincias de la República de Argentina, Bolivia y Ecuador. Tiene su capacidad de gerencia, liderazgo, planificación y control de las obras, con un amplio conocimiento de los más rigurosos estándares de construcción en instalaciones bajo normas donde las metas establecidas de calidad, plazos y costos son de vital importancia en el cumplimiento de los objetivos planificados. Es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. En la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas hizo los temas de dirección de empresas de arquitectura y construcción, ejecutivo de gerenciamiento de proyectos, ejecutivo de nuevos emprendimientos y desarrollos inmobiliarios, así como también emprendimientos inmobiliarios. Actualmente ha fiscalizado en Innova Schools la fiscalización de la sede de Cotocollao, la sede de Tumbaco, la sede de Los Chillos y la sede de Pomasqui en Quito, Ecuador. También ha realizado para la Universidad de las Américas, UDLA, la fiscalización del Polideportivo UDLA Arena, interiorismos en el UDLA Park 2 y el Sendero Ecológico en Quito, Ecuador. A su vez, para Correos del Ecuador, ha realizado la fiscalización de la sede operativa y administrativa de Correos del Ecuador en Guayaquil, Ecuador, así como también el Hotel Boutique Carlota, la fiscalización en Guayaquil. En el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, planificación y fiscalización para la repotenciación, refuncionalización y ampliación del hospital en Quito, Ecuador, y también en los hospitales de especialidades Abel Gilbert Pontón y Hospital General Teófilo Dávila, la planificación y la fiscalización para la repotenciación, refuncionalización y ampliación de los hospitales en Quito, perdón, en Guayaquil, Ecuador. Como ustedes conocen, la charla se desarrolla sin interrupción alguna. Una vez que termina Fernando la exposición, iniciamos el diálogo correspondiente a las preguntas y respuestas por parte de los asistentes y por parte de Fernando. Muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Estás listo. Bueno, muchas gracias, Patricio. Gracias por la introducción. Un gusto. Y bueno, espero ser un aporte para, para esta particularidad que tiene la construcción, la arquitectura, que es lo referente al hospitalario. Voy a compartir en pantalla una presentación que nos va a acompañar a medida que vamos conversando al respecto. ¿Me permiten? ¿Me confirman si se ve? Sí, Fernando, Sí sí se se ve. ve. Bueno, entonces, bueno, comenzando con este planteo, quería adelantar que este trabajo lo preparamos hace unos cuantos años justamente para agilizar y darle una viabilidad más rápida al análisis primero de una consultoría de hospitales para evaluar si da paso a que sea factible ponerse a diseñar un hospital. En segunda instancia, una vez pasado ese filtro, eh, pasaríamos a lo que sería lo que dice el título, la matriz para la planificación del hospital en sí.
Voy a empezar mencionando eh, un criterio general de lo que significa una red de salud nacional. Estas son definiciones que ya están dadas, no me pertenecen, pero son las a las cuales uno se debe, se refiere, ¿no? Eh, Se puede definir una red de salud nacional como un conjunto articulado y coordinado de establecimientos, organizaciones y prestadores de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, que deben operar de manera complementaria dentro de una misma normativa, porque de esta manera se puede asegurar justamente una atención integral y continua a toda la población de un país. Aquí vamos de lo general a lo particular. Eh, Este modelo lo que busca es que todas las personas reciban los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación adecuados, eh, y que para que funcione de manera eficiente, esta red que es nacional debe organizarse bajo criterios geográficos, demográficos y de diversa complejidad institucional. Principalmente se pueden dividir en tres niveles. El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primero que tiene que ver con centros de salud y postas rurales que pasan a ser el primer contacto con la comunidad, que están principalmente enfocados en la prevención y justamente la consulta general que los puede derivar hacia cualquiera de los otros dos, que puede ser el de segundo nivel, que ya son hospitales generales, centros con especialidades básicas, que justamente atienden los casos que fueron derivados de un primer nivel. Y un tercer nivel de atención, que ya son hospitales de alta complejidad y centros especializados en tratamientos quirúrgicos más específicos y más avanzados. Eh, para todo esto existen procesos técnicos que se los menciona como mecanismos de referencia y contrarreferencia, y estos procesos técnicos son justamente los que permiten transferir a un paciente de un centro de menor complejidad a uno de mayor, o viceversa. Puede pasar que la persona le queda más cerca un segundo nivel y la atención no requiere un segundo nivel, sino que lo deriven a un centro de salud. De esta manera, lo que busca una red nacional es justamente no saturar ninguno de los tres niveles, sino que cada uno atienda lo que debe atender. De esta manera se garantiza mucho más la atención integral de los ciudadanos. En todo momento, esta red nacional está compuesta no solamente con hospitales o con entidades públicas, sino que está compuesto en todo momento por la red pública y la red privada. Entonces, todo está integrado en esta red nacional, más allá de que uno tenga determinada cobertura médica que lo puede atender en determinada clínica privada. Esa clínica es parte de la red de salud nacional. Entonces, con estos lineamientos generales, un poco explico de qué se tratan los tres niveles y cómo se integran entre sí. Cuando recibimos el encargo o el posible encargo de una consultoría de un hospital, hemos visto que es importante evaluarla desde el punto de vista profesional, técnico y económico, para ver si es viable presentarse o ofrecer nuestros servicios. Entonces, la primera matriz que implementamos fue esta de la factibilidad de la consultoría, que consiste en base a una experiencia de hospitales planificados, fiscalizados y construidos, que aquí son algunos, podemos establecer en función de los metros cuadrados por cama, o camas por metro cuadrado, o metros cuadrados, o cantidad de camas,
empezamos a establecer todos los parámetros de superficies que se implementaron en cada hospital, en cada servicio, desde áreas exteriores, parqueaderos, farmacia, cocina, comedor, esterilización, centros quirúrgicos, laboratorios, eh, consultorios, casa de máquinas, etcétera. Todas las cosas que componen un hospital están como identificados con su superficie, lo que nos puede determinar un promedio, que estos se va alimentando a medida que vamos teniendo otros proyectos. Entonces vamos todo el tiempo estableciendo un promedio que puede ser un promedio de área exterior, un promedio, digamos, de cada detalle en particular, de cada sector o de cada grupo de, de servicios. Entonces, con estos parámetros y los parámetros que conocemos en cuanto a costos, aquí podemos empezar a establecer las superficies que tenemos con cada uno. En rojo, los que están por encima del promedio, en verde los que están bien, pero en síntesis nos arroja un promedio que nos sirve para el próximo cuadro. Aquí vamos a tomar el ejemplo de una consultoría para un hospital de tercer nivel de 200 camas. Podría ser de 300, podría ser de 150. Bueno, en este ejemplo estamos tomando uno de 200. En función de las camas estimadas para este hospital, que nos indican en la propuesta, y las superficies, que estas superficies vienen del promedio anterior que vimos en la hoja anterior, podemos determinar cuánto nos puede costar una consultoría, porque muchos de este personal técnico, de estos especialistas, muchos están relacionados con precios por metro cuadrado. Entonces, en función de una estimación del metro cuadrado de la cantidad, podemos, con precios unitarios, establecer unos primeros parámetros de cuánto más o menos nos costaría el personal técnico. Cuánto nos puede costar un personal técnico adicional, cuánto nos puede costar un personal técnico auxiliar, un personal administrativo, unas cargas sociales. Esto está abierto, ¿no? Es mucho más detallado. Yo lo simplifiqué un poco para la lectura en esta ocasión. En este sentido, podemos determinar que una consultoría que está costando un determinado dinero y donde el presupuesto referencial en el cual nos invitan a participar es de 6, por ejemplo, si esto es de 503.000 y el presupuesto referencial es de 650, acá estamos viendo más o menos cuánto puede ser la utilidad del proyecto y podemos plantear que vamos a partir de una oferta de 675. Pero bueno, estos ya son números que son según el criterio de cada cual, ¿no? Pero lo estamos tomando en base a una referencia concreta de cuánto nos costaron proyectos anteriores, como en este cuadro. Entonces la información de este cuadro se refleja aquí y de aquí pasamos a un análisis de la propuesta de consultoría. Aquí decimos que, bueno, las camas estimadas son 200, la superficie cubierta, la semicubierta, siempre estimado porque todavía no nos sentamos a diseñar. Pero en este caso estamos ya viendo con antelación a ponernos a trabajar. Con este semáforo estamos viendo qué temas tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, acá el hidrosanitario estamos quedando por debajo del promedio, por eso está marcado en rojo, o estamos tranquilos con la climatización porque estamos por encima del promedio. Esto en cuanto a la consultoría. Y esto en cuanto a los mayores costos que vamos a tener justamente para ver dónde enfocarnos en controlarlos y ajustarlos lo más posible. Una vez que tenemos definido todo esto, podemos decir que ofertamos y tenemos la suerte de ser seleccionados. Ahora empieza un poco el trabajo de planificar el hospital.
El hospital es altamente recomendable que uno participe de la planificación desde la selección de un terreno. Entonces, lo primero que vamos a ver es la matriz de selección de un terreno, porque justamente tiene muchos temas o cuestiones generales y principalmente particulares que son muy importantes a la hora de determinar si un terreno es válido o es mejor que otro. Entonces, frente a ese dilema, hemos elaborado esta matriz de calificación de terrenos. Es de suponer que en esta instancia uno ya está contratado para planificar el hospital, entonces acompaña al cliente desde este punto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay condiciones que son las primeras que podemos ver acá, que son condiciones excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si algo de esto está, no se puede pensar en hacer un hospital. Por ejemplo, no se puede pensar en un hospital en un terreno donde había un cementerio o hay un cementerio al lado, o donde fue un relleno sanitario, o un vivero, o tierra de cultivo, o fue una cantera de materiales, o fue una industria. Cualquiera de estas que marcan con un número uno ya directamente anula la posibilidad de que ese terreno sea viable. Entonces, si nosotros tenemos cuatro terrenos y alguno de ellos, por ejemplo este, fue el terreno 2, fue un relleno sanitario, ya queda desactivado, ya no es un terreno que sirva, no hace falta ni sentarse a negociar cuánto va a costar. O el terreno 4 que fue una cantera de materiales, lo mismo. Entonces, de este análisis pasamos al segundo, que ya son de condiciones o eventos que pudieran haber ocurrido en el terreno. Por ejemplo, si hubo un terremoto de gran magnitud, o tuvo un deslave, un deslizamiento, o se inundó, o es un lugar con erupciones volcánicas. Entonces, todas esas condiciones justamente son excluyentes porque anulan la viabilidad de un terreno. Una vez pasado ese primer filtro, tenemos las condiciones o la evaluación general de cada uno, con condiciones geográficas y condiciones particulares. Las geográficas tienen que ver con la topografía, si es un terreno con mucho desnivel, la morfología regular en relación 1 a 2, que sea rectangular, la distancia a menos de 500 metros del mar y a 15 metros sobre el nivel del mar, el desnivel por desalojo de vereda colindante, los niveles de capa freática o si es área protegida con vientos prominentes, la mecánica de suelos, todo tienen como establecen, según estas variables que están aquí indicadas, establecen unos puntajes para cada uno. En cuanto a las condiciones particulares, ya son propias del terreno, son varias, servicios básicos, si tiene alcantarillado, si tiene servicio de electricidad, por ejemplo, si el entorno urbano son de construcciones bajas, cómo es la accesibilidad, o por ejemplo, algo muy importante en un terreno, si tiene más de un frente de acceso, con un frente principal y un frente secundario, cómo es la accesibilidad vehicular, etcétera. Todas estas condiciones le dan un puntaje. Se considera que un terreno puede ser válido a partir de los 65 puntos, según esta evaluación. Entonces, acá podemos tener dos terrenos, uno que tiene 91,30 y el otro que tiene 79,60. Y dos terrenos que tienen cero, por lo que explicamos al principio. Entonces, con esta información, seguramente el cliente decidirá si compra uno o si quizás uno lo tiene de menos, o sea, puede evaluar que el terreno uno tiene más puntaje, pero lo tiene que comprar a un precio mucho más caro que el terreno 3, entonces opta por el terreno 3, pero eso tiene que ver con una negociación de compraventa o de alquiler o de la característica que sea. Entonces, con esta matriz, rápidamente uno puede evaluar
qué terreno es más apropiado para un hospital. Una vez definido esto, con datos concretos del terreno, ya podemos empezar a establecer en base a experiencias previas eh, áreas netas, circulaciones, espesores de muro, totales de superficie y por área, por ejemplo, por hospitalización, en admisión, hospitalización, hospitalización obstétrica, hospitalización pediátrica. Ya empezamos a tener propuestas de superficies, es como que nos empezamos a acercar a, a algo más concreto en cuanto al terreno elegido. Lo mismo para sectores de ambulatorios, sectores auxiliares del diagnóstico, del tratamiento, soporte asistencial, servicios de apoyo o servicios generales. Con esto podemos pasar a analizar un poco qué costos pueden tener en este caso se analizó para repotenciar o para construir. Y tenemos los costos por cama. Entonces, estos son promedios. Entonces, es información que para 100 camas puede costar más o menos repotenciar o construir un hospital con las superficies que estábamos manejando. Hasta ahí, digamos que tenemos las consideraciones generales y particulares para justamente verificar con el cliente, ya sea entidad pública o entidad privada, si está de acuerdo a sus números, a sus previsiones, a sus expectativas. Entonces es una manera de acercarse eh, de lo general a lo particular, indicando un poco variables importantes como los metros cuadrados, como los costos, como para dar paso a lo siguiente. Porque una vez que tenemos definido los lineamientos generales, podemos pasar a empezar a diseñar el hospital. En esto, lo que nosotros hicimos fue establecer unos módulos de servicio y sectores hospitalarios. Esos módulos eh, parten de una cantidad de hospitales planificados y construidos y fiscalizados que determinan que ciertos eh, prototipos o están relacionados, o estos módulos más bien están relacionados a los procesos médicos, ¿no? Entonces hemos evaluado que no cambian, quizás cambian con 50 años de diferencia, pero muchos procesos médicos son similares, son los mismos en los últimos años. Puede cambiar la tecnología, la ingeniería, pero en líneas generales no cambian. Por ejemplo, un consultorio polivalente está definido. Nosotros hemos hecho una, una construcción de estos módulos en función a una modulación que también establecimos como de prototipo para el diseño de un hospital, que es más o menos es una modulación de 660 por 720. En esa modulación hemos visto que calzan todos los servicios que requiere un hospital. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el consultorio polivalente. Aquí tenemos un consultorio ginecológico. Aquí tenemos uno pediátrico. Aquí uno de enfermería. Aquí un gabinete tipo o una habitación doble con baño privado o una habitación aislada. Entonces, estos prototipos, observación de emergencia o el triage, son módulos que no cambian en su uso, en su funcionalidad, porque no hay que dejar de lado que
que el hospital es una máquina que debe funcionar de manera perfecta. Entonces, uno puede tomar estos módulos en función de los requerimientos que vimos anteriormente. Entonces vamos a tener tantas habitaciones aisladas o tantas habitaciones dobles en función de un programa médico, que eso ya se ve en particular con el cliente. Y con todo esto lo que hacemos es empezar a agrupar de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. Todo el resto de circulaciones, áreas exteriores, o sea, nosotros después podemos ajustar el diseño, la morfología del diseño, la imagen que va a tener el hospital, todo eso, todo el envolvente del hospital o todo el recorrido interno, si tiene patios interiores, todo, después se va diseñando, pero siempre vamos adoptando estos módulos, porque estos módulos nosotros ya los tenemos definidos en Revit, los tenemos definidos inclusive con las ingenierías. Entonces, al adoptar estos módulos como ya definidos, que ya están hechos, no tenemos que sentarnos a diseñar cada cosa. Estas cosas ya están diseñadas, ya son parte de una matriz preestablecida, donde lo que empezamos a tomar es, bueno, cuántos módulos de habitación doble con baño, o cuántos triage, en función del programa médico que eso se analiza. Estos módulos están inclusive concebidos en Revit con las ingenierías y con todo el equipamiento médico que necesita. Llegan hasta un nivel de hasta las sábanas que tiene que tener o el equipamiento eh, que se considera como de hotelería dentro de del equipamiento médico. Entonces, todo esto que está concebido, uno lo articula junto con las ingenierías y lo ubica en una matriz modular, que es lo que mencioné antes con los módulos que hemos visto que coinciden, que son más, obviamente que algún que otro puede tener algún ajuste, pero le puedo asegurar que en un 70% tenemos definido el hospital en su cantidad de elementos que necesita o de módulos, inclusive en los costos. ¿Por qué? Porque después de esto, nosotros pasamos, todo lo que vimos anteriormente está en una base de datos donde están, en estas matrices, está separado por servicios. Y ahora vamos a empezar a poner un poco la lupa en cada uno. Entonces aquí lo tenemos separados por estos servicios. Cuando yo abro el servicio ambulatorio, tengo dentro de eso consulta externa, medicina física y rehabilitación, hospital del día, unidad de diálisis, unidad de endoscopías, servicio de hospitalización convencional, la de atención neonatal, unidades especiales. Obviamente esto es más grande, yo lo simplifiqué un poco para esta presentación, pero todo esto tiene mucho más unidades, ¿no? Pero vamos a seguir poniendo la lupa. Dentro de los servicios ambulatorios y de consulta externa tenemos un consultorio polivalente, ginecológico, pediátrico, enfermería, odontología, aquí con las medidas que más o menos tienen. Medicina física y rehabilitación, tenemos lo que sería psicología clínica, entonces aquí tenemos los consultorios con sistema split o con sistema tipo cassette o con fan coil. Acá empiezan a variar por el tema de la ventilación o de la climatización. Cuando yo los abro aún más, puedo definir que un consultorio polivalente tiene más o menos una previsión de costo de obra civil o del sistema de calefacción o de equipamiento médico propio del consultorio polivalente. Y si yo los sigo abriendo más, adentro del consultorio polivalente tengo todos los rubros dentro de obra civil, cuánto de tabiquería de piso de cielo raso, la puerta, el dispensador manual de jabón, el teléfono, el punto de cableado estructurado, tengo todo lo que requiere ese consultorio para que cueste
$20.150. Si yo sigo abriendo, ven que el ítem de tabiquería de yeso está compuesto por todo lo que sería el rubro respectivo para poder ejecutarlo. Entonces, todo está relacionado, no al azar, sino que tiene todo un análisis previo que ya está hecho. Entonces, yo cuando tomo en el presupuesto nuevo de este hospital y este consultorio lo arrastro y lo coloco en el presupuesto, esta es la base. Entonces lo pongo en el presupuesto, al poner la cantidad de consultorios que necesito, que salen del diseño que ya hice, ya puedo tener una cantidad de costo del consultorio, de obra civil, del split, del equipamiento, pues se multiplica por la cantidad de consultorios propiamente. Incluso tengo hasta inclusive todo un detalle del tema de gestión de residuos o la especificación técnica de cada equipo. Todo esto está relacionado con estos módulos. Todo lo que vimos anteriormente está indicado en estas cantidades. Entonces, yo al tomar tanta cantidad de consultorios de triage, ya arrastro todos los elementos que indiqué antes en detalle. Entonces, de esa manera, podemos tener rápidamente una estimación bastante cercana a la realidad de lo que va a requerir en cuanto a planificación el hospital, de lo que va a requerir en cuanto a ingenierías, de lo que va a requerir en cuanto a equipamiento médico, de lo que va a requerir el cliente para construir un hospital, un centro de salud, un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, de lo que requiera. Entonces, están relacionados todos estos módulos que ya están todos diseñados en Revit. Yo solamente los tengo que arrastrar y colocar en cada módulo según la planificación que haya tenido previa. Y en el caso de los costos, también hago lo mismo. Entonces, de esta manera, yo puedo tener en un tiempo, eh, no diría inmediato, pero en un tiempo, en un corto tiempo, podría tener una proyección real de lo que se necesita y obviamente en función de eso, eso puede ser tomado como un punto de partida y ahí se verá en más o en menos lo que se puede necesitar. De esta manera hemos podido en su momento realizar consultorías de hospitales con datos precisos que fueron muy útiles para la toma de decisiones. En líneas generales es eso. No sé si quieren que aborde algo en particular, pero bueno, esa es un poco la matriz de cómo fuimos calculando cuánto puede costar una consultoría para que nos permita trabajar desde la selección del terreno hasta el desarrollo final del hospital o del centro de salud. Muchas gracias, Fernando. Realmente interesante el cómo se planifica los hospitales y entendería que es muy parecido para lo que es los temas de colegios y temas educativos. Sí, Estimados colegas y amigos, podemos iniciar el diálogo. Yo tenía algunas inquietudes, Fernando, entre ellas sobre lo que tú hablabas de cómo escoger el terreno. Tú sí. decías, hay ciertos rubros o líneas, las primeras, que definitivamente eliminan totalmente el terreno que se podía haber estudiado y analizado, debido a que fue un relleno sanitario, debido a que fue una cantera, debido a que fue un vivero. Para nosotros como ingenieros civiles es lógico y entendible cuando hablamos de un relleno sanitario. Pero ¿por qué, por ejemplo, los otros factores? ¿Por qué no se puede escoger cuando era un vivero? ¿O por qué no era o por qué no escoger si era una cantera? Y entre los otros que habías nombrado. Bueno, principalmente porque los suelos pueden estar contaminados.
Eh, por eso es que no se consideran viables para la construcción de un hospital, porque el uso anterior del terreno es importante. Eh, en el caso de una cantera de materiales o un vivero, una tierra de cultivo, pudo haber sido eh, Fumigado. contaminado con fertilizantes, con un montón de cosas que pueden ser nocivos. Esto obviamente es una primera matriz. Quizás el terreno resulta conveniente en el caso de, por ejemplo, en el caso de cementerios no se puede. Ya eso por reglamentación no se va a poder. En el caso de tierra de vivero, se puede hacer un análisis quizás un poco más determinado de ver si el terreno tuvo alguna afectación o está contaminado con algo. Pero en líneas generales eh, son los criterios, son los parámetros en los cuales se los considera como una condición excluyente. Perfecto. La otra inquietud que tenía era sobre lo que tú habías nombrado el costo cama. Claro, normalmente una construcción nosotros desarrollamos por metro cuadrado, pero tú ponías un costo por cama. Entonces, bajo esa disyuntiva nuestra como ingenieros civiles, ¿cuál es la media en Ecuador para un nivel? Obviamente tú decías de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Indudablemente cada uno va a tener su costo diferente. Pero una media, por ejemplo, para un hospital de segundo nivel, que sería un intermedio en Ecuador, ¿cuál sería? ¿El costo por cama? Ajá. Mira, más o menos, esta información obviamente habría que revisarla porque puede ser que haya algunas cuestiones que actualizar, ¿no? Pero promedio más o menos por cama para un hospital de segundo nivel puede estar en los $370.000. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace por cama? Porque en esto nos toca conversar con médicos, con gente que está en la actividad de la salud, ya sea privada, pública, y mucho de eso está relacionado por cama. Entonces nosotros tenemos que analizar todos los costos que estamos acostumbrados a manejar por metro cuadrado, lo tenemos que llevar a un lenguaje similar con nuestro interlocutor. Entonces los médicos o todos los procesos médicos o todos los analistas o los especialistas lo hacen en función de la cantidad de camas. Por eso lo relacionamos por cama. Ese es el motivo. Pero ese precio por cama está relacionado a, por ejemplo, 140 metros cuadrados por cama, que esa es la superficie cubierta estimada, equipada, en función de los promedios, ¿no? Obviamente no quiere decir que cada cama ocupa 140, sino que esto incluye todas las áreas anexas a las camas. Cocina, lavandería, parqueadero, o sea, hay un montón de circulaciones, hay un montón de la administración, hay un montón de áreas que si bien no son parte del espacio de la cama, pero se consideran y se suman, entonces por eso se llega a una estimación de 140 metros cuadrados por cama, en promedio. Y el precio por cama de $370.000 para una construcción nueva. Nos daría más o menos unos $2.650 metro cuadrado. Interesante el tema. Y el último punto antes de darle la palabra a Vladimir. Estos módulos que tú nos indicabas, que son ya previamente establecidos y están en el Revit y todo lo demás para hacer los modelos correspondientes, ¿son a nivel mundial o cómo están categorizados? Porque claro, yo puedo entrar a una base de Revit y utilizar en Ecuador, pero de pronto nosotros no tenemos ese esquema, llamémoslo así, frente a ese esquema que podía haber sido aplicado, voy a especular, en Australia, por diversas circunstancias propias de cómo cada uno de nosotros utiliza o podría utilizar el hospital. No es una información que se encuentre, esto lo hicimos. Lo hicimos
empezamos de cero. O sea, ¿qué pasó? Cada vez que teníamos que diseñar un hospital había que volver a hacer todo de nuevo. Y dijimos, no, es una locura esto. Si hay cosas que no cambian, la atención médica de un hospital privado a un hospital público es el mismo médico, el procedimiento médico es el mismo. Entonces, ciertas cosas no cambian. Entonces, hicimos todo nuevo. Esto no existe en la nube, en la web, en donde lo hicimos todo de cero. Entonces, dibujamos cada cosa, se hizo el Revit de cada módulo, se costeó cada cosa. Fue un trabajo largo, pero una vez que uno tiene, es como una buena inversión que uno hace, y una vez que uno lo tiene, después ya lo puede aplicar, porque eh, el consultorio de atención o el de emergencia o el de la habitación de aislados no va a cambiar, el proceso médico es el mismo. Incluso muchas cosas son similares en todo el mundo. No es que se atiende de una manera en Japón, bueno, quizás sí, pero por decir algo, Latinoamérica es casi lo mismo. Muy interesante, Fernando. Muchísimas gracias. Vladimir, por favor. Gracias, Patricio. Saludos, Fernando. Muy interesante la charla. En la matriz de planificación de hospitales yo vi eh, que existían algunas áreas técnicas, como por ejemplo las cuestiones estructurales y otras. Siendo los hospitales obras esenciales, mi pregunta es, ¿por qué no está constando el análisis geotécnico del sitio? Y también, ¿por qué no consta, por ejemplo, la circunstancia que a veces se da en ciertos hospitales que están en zonas inundables? Muchas gracias. Esa es una pregunta. Bueno, Vladimir, esas condiciones que dijo usted están en la evaluación del terreno. Por ejemplo, si es una zona que es inundable o de sequía, es parte de una condición excluyente de un segundo nivel. Quizás las de primer nivel eran las que dijimos antes, ¿no? Cementerio, relleno sanitario, vivero, cantera, industria. Un segundo grupo de condiciones excluyentes incluye lo que es inundación y sequía. Entonces, si es una zona inundable, no se puede hacer un hospital. No se puede. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Los Chillos y tengo mi casa, mi oficina cerca del río Pit. Por acá es imposible, o sea, porque es zona de exclusión por todo el tema de los lares del volcán Cotopaxi. Entonces, aquí es imposible, ya directamente no te permite la reglamentación hacer un hospital. Entonces ya por eso queda desactivado. Y después, en cuanto a lo que me mencionó, lo otro era lo que tiene que ver con la topografía o con el Eh, suelo. no, el conocimiento de los riesgos geológicos. Entre ellos está el conocimiento de lo que es el comportamiento geotécnico del terreno en donde va a estar la cimentación del edificio. Claro, es también parte de la condición excluyente número 2. Si es un terreno con terremotos de gran o mediana magnitud, sucesivos o periódicos, si esa es una condición del lugar, tampoco aplicaría como criterio de selección de un terreno. Entonces, mucho antes de ponerse a pensar cuánto puede costar solucionar eso, ya el primer filtro te dice que ese terreno no sería viable para la construcción de un hospital. Claro que después se puede evaluar con más detenimiento si hay un terreno que es muy bueno por un montón de otras cosas. Bueno, ahí capaz que se empieza a poner la lupa y se pone un poco de atención en algunas cosas. No si es inundable, porque si es inundable no se puede hacer, pero quizás mejorando el suelo de alguna manera cuesta más dinero, pero igual el terreno sigue siendo muy conveniente, eso se puede analizar. Eso no sería una condición excluyente, sería una condición más favorable o menos favorable que otra. Gracias. Marco Acuña está pidiendo la palabra. Muy buenas noches a todos, Patricio, Fernando. Un gusto.
Me ha parecido muy interesante esto de la modularidad para la implementación de un proyecto de un hospital en general de infraestructura médica, ¿no? Eh, Entiendo que existiría ciertas consideraciones en los diferentes niveles o categorías, ¿no es cierto? Lo que aquí se daba por llamar el tipo A, B o C, del tipo de hospital o de dispensario. Eso por un lado, y también como clasificando los tipos de especialidades médicas que normalmente atienden o son especialidades de ciertos hospitales. Y por otro lado, ¿qué tanto estaría considerado ya el equipamiento médico que ya es un poco más especializado o sofisticado? Como digo, tomógrafos y esas otras cosas, que esto más bien sería como una parte quizá, porque ya implican una cierta infraestructura en todo sentido importante, ¿no? Es mi Sí, consulta. sí, Marco, en cuanto al equipamiento, eso está considerado. Está considerado en los costos. Cuando hablábamos de cuánto cuesta por cama, eso incluye el equipamiento. Usted tiene que calcular que más o menos se establece que para un centro de salud, para un hospital de segundo nivel, el costo de equipamiento es representativo, es más o menos un 40% de lo que cuesta construir un hospital. Después, para uno de tercer nivel, ese porcentaje puede llegar al 55 o al 60, porque ya es de más complejidad, que tiene equipos mucho más caros. Entonces, es un costo que pesa mucho en la planificación financiera de un hospital. Está considerado en estos costos que se manejan referenciales, porque parten de eso que le digo, de que para uno de segundo nivel es más o menos un 40%, y para uno de tercer nivel puede llegar hasta un 55 o 60% de lo que cuesta construir un hospital agregado. O sea, es un porcentaje fuerte el costo de equipamiento. ¿Y me repite las primeras preguntas, por favor, Marco? Sí, es la diferenciación justamente que existe entre los de primero, segundo, tercer nivel claro, porque ahí también especifican inclusive dependiendo de las áreas, ¿no? Hay privilegios en algunas zonas que se privilegia ciertas especialidades de atención frente a otras zonas en las que se especifica ciertas otras especialidades de atención. Sí, los niveles de atención se basan o sea, se dividen en tres, que son los más básicos, los centros de salud, sigue el hospital general con algunas especialidades y después los de alta complejidad. Esos se determinan en función de las condiciones geográficas y demográficas. O sea, hay ciertos lugares que requieren atención médica en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque se hizo un análisis demográfico de los habitantes y determina que en ese lugar, en los últimos 30, 40 años, prevalecieron más enfermedades que otras, ¿no? Entonces, en función de todos esos parámetros, no es un estudio arquitectónico, es un estudio ya de sociología, de la demografía del lugar, de los habitantes, donde se determina, es algo de muchas especialidades que trabajan en ese estudio, que es lo que determina qué se necesitaría en qué sector y de qué tamaño y de qué medida. Entonces, eso es lo que se llama la red nacional de salud, que eso es deseable, por no decir casi obligatorio, que tiene que elaborar el Estado, tiene que elaborar un ministerio de salud público. Después existen centros privados, centros públicos, se complementan, pero tienen que partir de un master plan de salud que está determinado en un montón de condiciones generales y particulares del país, de la región, de la zona. No es lo mismo
lo que se necesita en la costa que lo que se necesita en la sierra, que eso es lo que puede necesitar en el oriente. Entonces, todo eso, toda esa información determina, en función de las necesidades y la cantidad de gente que hay en cada lugar, determina qué se necesita en cada sector. Por eso es importantísimo que exista una red nacional de salud. Espero haberle Sí, sí, claro, respondido. no, muchas gracias más bien. Néstor Valdospinos, por favor. Y buenas noches con todos, Fernando, Patricio. Hemos observado por mucho tiempo que nuestros hospitales siempre están sumamente congestionados y justamente la pregunta va complementaria, digamos, a la anterior. ¿Cómo determinan, digamos, los hospitales o centros de salud tipo uno, tipo 2, tipo 3? ¿Por qué número de habitantes? ¿Por qué tipo de dolencias? ¿Cómo es lo que determinan la necesidad de cada uno de estos centros médicos, ¿no? Porque a nivel de todo el país, todos los hospitales están congestionados, ¿sí? Entonces, es necesario de que la planificación vaya justamente para que esta contaminación se vaya repartiendo y la atención sea más fácil y más segura. Esa es mi pregunta. Néstor, bueno, ahí usted toca un tema complejo que tiene que ver con la política. Esto es una política nacional, una política de Estado. Y el problema que tenemos, nuestros queridos países, es que justamente son políticas que tienen que estar orientadas a mediano y largo, corto, mediano y largo plazo. Y el problema que solemos tener es que no se los considera como transversales a los políticos de turno. Entonces, es uno de los problemas que se presentan. No se da continuidad. De nada sirve hacer un hospital nuevo si no está hecho donde corresponde y con las características que se necesitan. Es un recurso mal invertido. Entonces, toda esta información, todas estadísticas de salud de la gente que todos los ministerios lo tienen, es información que existe. Se sabe qué lugares necesitan qué hospital y de qué tamaño. El tema es que políticamente a veces se interrumpen y al no darle continuidad empiezan a suceder estas cosas que usted menciona, que son hospitales saturados en un lugar y ninguna atención médica a determinada cantidad de kilómetros de ese lugar. Entonces, justamente es un problema que excede a nuestra profesión, a la de arquitectos, ingenieros, sino que tiene que ver ya con una política que nos tiene que incluir en la participación de las decisiones que se puedan tomar. Pero bueno, están relacionadas muchos a la política, entonces a veces se ven interrumpidos. Por eso es que sufrimos y siempre nos está faltando cantidad de camas. También es una cuestión de recursos, ¿no? Se necesitan más recursos para que estén bien administrados. A veces también pasa que hay una falencia en ese sentido. Entonces es una cuestión que debería ser transversal a los políticos de turno y debería ser a corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Byron Gracias. Sabando desde Portoviejo te pregunta, gracias por la conferencia. ¿Cuál es la normativa legal para la definición de los parámetros de la compatibilidad o incompatibilidad del suelo? Entiendo que serían normativas locales de los GATS cantonales o uso de suelo, o responde a una normativa nacional o internacional. No, principalmente es al uso de suelo, sí. Seguramente cuando uno quiere presentar los planos para hacer un hospital en un lugar, el uso de suelo le va a determinar, como en cualquier construcción de cualquier tipología, ¿no? Si se puede o no se puede. Eso por un lado.
Después existen unas normativas generales donde se establecen esas condiciones excluyentes que mencioné. Y bueno, también después está el criterio profesional, ¿no? Si yo soy especialista en hacer hospitales, sé que no lo voy a hacer en una quebrada, al borde de una quebrada. Entonces, pero bueno, el uso del suelo que tenemos en en los informes de cada municipio, de cada GAD, eso determina, eso están relacionados justamente con la posibilidad o no de poder construir un hospital. No se escucha, Patricio. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Yo tengo una, Fernando. Eh, en Quito tenemos el Metropolitano, el principal hospital de la ciudad de Quito, junto al Pichincha, al lado del Hospital de la Policía y dos centros médicos gigantescos, CityMed, Meditrópoli y todo lo demás. Dentro de las normativas que tú pasaste en la primera matriz, no debería estar ubicado ahí. Sin embargo, lo están. Y aquí nace justamente mi inquietud. Eh, las entidades colaboradoras, los GATS cantonales, provinciales y parroquiales, los colegios profesionales, ¿tienen la capacidad para revisar un proyecto hospitalario? ¿Qué opinas? Pienso que es probable que tengan la capacidad, pero no sé si tienen la cantidad de recurso necesario, recurso humano para poder analizarlo. Eh, no sé si tienen algún especialista, yo creo que no lo tienen. ¿Deberían tenerlo? Y por supuesto que sí. Deberían tener un especialista en analizar algo tan complejo y tan importante como un proyecto hospitalario. Y esto que mencionás de que en una superficie limitada hay tantos centros de salud y no suena muy lógico, no es lógico que estén tan concentrados porque hasta inclusive se entorpecen entre sí. Pero muchas veces la actividad privada en, en todo este tema responde más a un modelo de negocio, que no tiene nada de malo, pero podría estar mejor organizado. Ujú. De tu experiencia en los hospitales, Abel, Gilbert y algunos más, este costo que tú decías de $2.700 por metro cuadrado o los 370.000 por cama, ¿se ajustan a la realidad final cuando el proyecto está construido? Sí, se ajustaron en su momento. Esos números salen de lo que costó en su momento hacer otros hospitales, construir otros hospitales. Entonces de ahí surgen esos promedios. Claro que los costos se han modificado un poco desde cuando iniciamos este trabajo. Entonces, seguramente esos costos cambian. Pero ¿qué pasa con la matriz genética que les mostré de los costos, cómo está itemizado? Yo le puedo a esa base de precios, le puedo modificar que se me ajuste, no sé, por ejemplo, ¿cuánto fue la inflación anual? La interanual, ¿cuánto es? Más o menos, un promedio, no estoy, 4%, 2%. ponele. Entonces yo le puedo decir al programa que por favor me ajuste todos los precios unitarios un 4%, o un 3, o un 2, o un 1. Entonces yo siempre tengo la matriz actualizada. O le puedo decir, a ver, el cemento cuánto está acá y está en 7,30 y ahora me está costando 7,80. Yo con cambiar el precio solamente del cemento, puse un ejemplo, me va a cambiar los precios donde ese cemento aparece, porque son códigos, están todos relacionados en cada unidad, en cada servicio donde aparezca ese cemento va a aumentar el precio. Entonces, si lo quiero hacer más preciso, lo puedo hacer más preciso.
Si yo pido una proforma y las camas hospitalarias cambiaron el precio porque, no sé, que el estrecho de Hormuz, vio que ahora todo cambió. Entonces, todo sale más caro. Bueno, entonces la cama que valía $10.000 ahora me vale 11, yo le modifico el precio unitario a la cama y en donde esa cama esté va a aumentar el precio. Entonces yo puedo tener esa base de precios siempre actualizada. Entonces, lo puedo hacer de manera general, de manera particular, si aumentó el tornillo o si o la cama o lo que sea. Yo puedo modificar, entonces yo puedo mantener esa base de precios, aunque es una base de datos, la puedo mantener actualizada. Muchísimas gracias, Fernando. Y yo tengo una última inquietud. Tanto los hospitales como las escuelas y los colegios son o deben ser estructuras que soportan todo, ¿no? Absolutamente todo, tanto desde el punto de vista estructural como las otras variables, ¿no? Hidrosanitario, telecomunicaciones, suministro de agua potable, etcétera, etcétera. O sea, los hospitales, desde el punto de vista de ustedes, está planificado de esa manera, de tener reserva, digamos, para dar, digamos, servicios de estas variables del funcionamiento del hospital. Sí, por supuesto, la condición estructural es clave, ¿no? O sea, eh, esto que mostré ahora es como pasar de lo general a lo particular y desde lo particular a lo general como para tener establecido eh, determinadas eh, determinados componentes del proyecto. Yo con estas matrices que le mostré podés tener definido un 60-70% del hospital. El otro 30%, y bueno, hay que sentarse a diseñar con el estructural, con el hidrosanitario, con el eléctrico, porque seguramente un terreno va a requerir una cimentación, otro va a requerir otra. El cliente lo quiere de una estructura, o lo quiere de una manera, o se va a hacer de estructura metálica o de hormigón. O sea, con esto que les mostré tenemos de manera rápida, más o menos en un periodo de no más de 30 días, el 70% del hospital resuelto, en la planificación y en los costos. Para 30 días no me parece que sea nada malo tener una proyección tan precisa, pero el otro 30 hay que trabajarlo. Va a depender de la forma que tiene el terreno, va a depender de las condiciones del suelo, de los permisos municipales para construir en determinada altura. Ya se ajustan a lo particular de cada proyecto. Muy interesante realmente. Yo tenía el criterio de que un hospital era posiblemente el doble de costo de un edificio de departamentos en la Carolina, pero veo que están al mismo valor. O sea, realmente los departamentos inmobiliarios son muy caros, ya que como tú habías indicado todos estos pormenores, el costo es un costo real de los 2.700 metros cuadrados. Entonces, Sí, creo que sí, tomalo como referencia, ¿no? O sí, sí, sea, sí, te soy sincero, es una base de datos, si viste el título decía 2016. sí. Eh, Súbele un poco la inflación. de bastante más seguramente. Lo que yo te quiero mostrar es que la matriz existe, que la posibilidad está, que obviamente si yo recibiera ahora el encargo, vos sabés que ahora estoy más relacionado con todo lo que es arquitectura de educación. Pero si recibiera ahora el encargo de un trabajo de hospital, lo primero que tendría que hacer es ponerme a revisar bien los costos. Hay cosas que aumentaron más, hay cosas que aumentaron menos, pero bueno, ten en cuenta que para esta presentación los precios no están actualizados al día de hoy, ¿no? Solo te puedo decir que existe la matriz para poder hacerlo. Perfecto, Fernando. Entonces hay un compromiso inmediato, preparar la presentación sobre el tema de educación, que también son temas muy novedosos. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Arquitecto, muy buenas noches.
Edwin. Edwin, dale. Pero yo me estoy especializando en el tema hospitalario, pero se me dificulta mucho el tema de lo que es las relaciones funcionales. ¿En dónde puedo revisar ese tema? Eh, en mi caso, me especialicé un poco en arquitectura hospitalaria, que soy muy sincero, más por el trabajo que por haberlo estudiado. Yo empecé, mi primer trabajo fue en la construcción de una clínica cuando tenía 20 años, tengo 56. Empecé mientras estaba estudiando. Entonces, toda mi carrera relacionada con la arquitectura hospitalaria fue más de oficio que de estudio. Después empecé a profundizar un poco más, pero existe bibliografía. Si querés me podés escribir y te puedo recomendar algunas bibliografías que te pueden orientar mucho en eso, ¿no? Eh, no te puedo decir ahora de memoria, pero, pero sí existe. Lo que pasa que también un poco la experiencia ayuda mucho en este caso, porque a mí me ha tocado trabajar muchísimo codo a codo con médicos. Y no es lo mismo el médico general que el cirujano, que el de hospitalización. Cada uno es un mundo aparte. Entonces, si bien la bibliografía te puede orientar mucho, un poco meterte en el trabajo te va a ayudar muchísimo más. Pero si querés, por medio de Patricio, nos podemos contactar y te puedo pasar bibliografía. Listo, gracias, muy amable, arquitecto. Hay una última pregunta que te ponen. Dice, ¿qué opinas del concepto de que los hospitales funcionan mejor siendo verticales que siendo de desarrollo horizontal? Mm, o sea, el tema es que determinados eh, edificios o determinados proyectos hospitalarios, como están relacionados con la demografía, con los terrenos, muchos están eh, ubicados en terrenos en donde no te queda otra alternativa que ir para arriba. Pero yo no estoy tan seguro. A ver, tiene sus pros y sus contras, porque también lo horizontal te requiere mucha distancia. Entonces, de repente, bueno, puedes tener a la hospitalización a 300 metros de donde lo tienen que, no sé, operar a un paciente. Entonces, sí es cierto que cuando es vertical es como todo más compacto, pero empieza a depender de circulaciones mecánicas. Entonces, es medio relativo. Quizás es por eso que se prefiere más en vertical, porque es un edificio más compacto y la operatividad es mucho más funcional que esté todo cerca que en extensiones horizontales largas. Quizás es por eso que se lo prefiere o se lo considera como mejor que el horizontal. Depende del tamaño. Perfecto. Ulpiano García te agradece la conferencia desde la ciudad de Cotacachi. Ah, qué bien. Si no hay nada más que preguntar, te agradecemos, Fernando. Una charla muy bonita, muy interesante, algo novedoso para, diría yo, la mayoría de nosotros. Y claro, son temas, como tú lo has manifestado, muy profundos en la especialización. No todos tienen o tendríamos la oportunidad de trabajar en esto. Y claro, a ti te tocó desde los 20 años y entiendo que eres una de las personas más expertas en estos campos de hospitales y de educación. Te agradecemos muchísimo, Fernando. Te comprometemos para hablar de educación en una charla futura y al mismo tiempo también indicarles a los colegas y amigos de que Fernando también hará una exposición en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha el martes a las 17:30. No recuerdo el día exacto. Fernando ya lo sabe. En esta noche agradecer a los 24 colegas y amigos que hemos estado presentes e invitarles al mismo tiempo que todos los días miércoles a las 7 de la noche tenemos los temas de análisis dentro de la ingeniería y la arquitectura
lo que nos apasiona como tal para poder ir cada vez más preparándonos y aprendiendo. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a ti particularmente. Cuídense mucho. Gracias, Patricio. Un abrazo. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias Fernando, gracias. Gracias Patricio por la invitación, gracias a todos, una linda noche. Gracias, Gracias, de buenas igual manera. noches. Recordarles que la charla se la cuelguen en el canal YouTube del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales. Terminamos la presentación, la descargo y luego la subo al canal. Y ahí la pueden replicar. Saben que muchas de nuestras charlas en varias universidades del país las repiten los profesores. A mí me llamó la atención en la Universidad Técnica de Ambato. Me dicen, oye, ingeniero, yo le conozco a usted. Le digo, ¿cómo así? Ah, me dice, ahorita me doy cuenta, mi profesor de X materia nos pasó un video y usted es el que organizaba las charlas. Así que esperamos de que en las escuelas de arquitectura repliquen lo que tú nos has enseñado en esta noche, Fernando. Un Bueno, abrazo, muchas cuídense gracias. Chao, mucho. Patricio. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego.